Sí. Entonces tú me dices. Muy buenos días, hoy miércoles 17 de octubre. Espero que ya estén entrando en calorcito porque en la mañana como que hacía mucho frío. Este clima parece desértico, en la mañana mucho frío y en la tarde calor y en la noche otra vez mucho frío y así sucesivamente. Pero para pasar a temas más amenos, vamos a hablar como todos los miércoles de animales en este tu programa Mascota TV. Y para esto vamos a hablar de un tema muy interesante que es el vínculo del hombre con el perro. Y bueno, pues como ustedes sabrán, un fenómeno interesante en la historia del hombre es esta domesticación de los perros, pero aparte de que es interesante, no deja de ser algo misterioso, ya que sabemos que se inició en la prehistoria, pero no se sabe con exactitud cuándo ni cómo. Y para esto tenemos a un gran invitadazo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bueno, tenemos al médico veterinario y zootecnista, médico veterinario Luis Fernando de Juan Guzmán. ¿Estoy bien? Perfecto. Y vamos a hablar de ese vínculo interesante. ¿Cómo se dio esto de el ser humano con el perro? ¿Cómo se dio origen al perro doméstico? ¿Con qué empezamos? Bueno, pues como bien dices, es todo un misterio cómo empezó el vínculo. Por supuesto que el perro es el primer animal que el hombre domesticó, el primer animal en vincularse con los seres humanos. Okay. Pero como dijiste, no se sabe muy bien cuándo sucedió esto ni cómo. Todas las pruebas parecen indicar que sucedió en Asia, en el noroeste de Asia, y que los perros propiamente dichos como los conocemos surgieron ya formados hace unos 20,000, 22,000 años, lo que nos indica que el proceso de domesticación pues tuvo que empezar algunos miles de años antes. Se han encontrado algunos hallazgos paleontológicos en donde los expertos han podido identificar animales que ya se estaban convirtiendo en perros. Es un hecho contundente y totalmente aceptado que nuestros perros descienden de los lobos. Estos hallazgos que te menciono son de lobos que ya se estaban transformando en perros. Juan, una pregunta. ¿Tú me dices que se habían encontrado restos de perros en la prehistoria? ¿De la prehistoria más bien? Más bien, se han encontrado restos de perros pertenecientes a la prehistoria. Y un ejemplo, para aquellos alumnos que nos están viendo y dicen, ¿y dónde los encontraron? ¿En la calle o con sus dueños? ¿Cómo fue esto? Principalmente estos hallazgos se han primero encontrado en Asia, son los más antiguos, pero también como Europa es un territorio bastante explorado por los paleontólogos, antropólogos, en fin, por los expertos pues en todas esas áreas, también se han encontrado restos de gran antigüedad en Europa. A veces es difícil determinar si eran lobos perros, perros lobos, o si ya eran perros propiamente dicho, porque los rasgos óseos son muy semejantes entre las dos especies y los sistemas genéticos son prácticamente idénticos. 99.8% del código genético de un perro es idéntico al del lobo. Pero como quiera que sea, estos restos sí están asociados a los seres humanos porque se han encontrado precisamente en aquellos lugares en donde los seres humanos poblaban en la prehistoria hace 20, 25 mil años, pero muy especialmente se han encontrado en tumbas de seres humanos. Desde la prehistoria hasta la actualidad existe la costumbre en muchos pueblos, en muchas etnias, de enterrarse con los perros. Y hace 22,000 años, 20,000 años ya se enterraba, por ejemplo, gente acompañada de perros en Siberia. Hace 14,000 años en Europa, incluso en América, el entierro de una persona con un perro más antiguo data como del 10,500 antes de Cristo. Y en el territorio nacional, aquí en México, hace 5,500 años, un entierro de una persona en el estado de Hidalgo que está datada en el 3,500 antes de Cristo. Si estas personas entraban con los animales, no estamos hablando de lobos salvajes ni nada de esto, estamos hablando totalmente de perros domésticos. Lo que nos permite inferir más o menos cuándo se dio la domesticación del lobo para convertirlo en perro,
pero no estamos, los científicos no están plenamente seguros O sea de que, cuándo sucedió. separando unos datos, ¿la domesticación del perro aproximadamente cuándo se inició? ¿Hace 20.000 años? Algunos científicos proponen que hace por lo menos 30,000 para concluirse hace 20 o 22,000. ¿Y la aparición del lobo? Eso es mucho más antiguo. Los lobos pertenecen al orden de los mamíferos carnívoros, Sí. y los mamíferos carnívoros en general tienen su origen hace 65 millones de años. Surge un pequeño animal en aquel entonces, se estaba dando en ese momento la extinción de los dinosaurios. Sí. Surge un pequeño animalito que vivía en los árboles, se llamaba el miasis, Sí. que tiene características que nos permiten situarlo como el ancestro de todos los mamíferos carnívoros, especialmente su dentición especializada en la vida carnívora, que está constituida por incisivos caninos premolares y molares que le permitían atrapar, no dejar escapar, matar y destrozar a la presa con la que se alimentaba. Y esa misma dentición la fue heredando durante los últimos 65 millones de años a todos sus descendientes. Entonces, parte de sus descendientes es un animal que se llamó leptoción, tiene 12 millones de años de antigüedad, y de leptoción surgen todos los cánidos actuales. Los cánidos actuales son los lobos, los coyotes, los chacales, los perros salvajes, los perros domésticos. Y como te digo, se ubican ya como familia, la familia Canidae, hace 12 millones de años. Los lobos, tal y como los conocemos hoy en día, tendrán máximo unos 3 millones, 2,5 millones de años de antigüedad. Y tú dijiste algo interesante, dijiste algo de familia Canidae, algo así. Sí, la familia Canidae, ¿por qué se le da este nombre taxonómico? Así lo determinaron. Tú sabes que a fines del siglo XVIII, Linneo hizo esta clasificación taxonómica para tratar de clasificar a las especies, a las especies vivas, y así decidieron darle este nombre a este grupo de animales que tienen características semejantes. Lobos, chacales, coyotes, perros, pues son muy parecidos entre sí. ¿Y por qué lo de y seguramente tomaron el nombre del latín. En latín, perro se dice can, en latín culto, perro se dice can, y de ahí seguramente sacaron lo de la familia Canidae. Perfecto. ¿Y lo de familia? Es la clasificación del Linneo. ¿Pero por qué? Porque hay algo que los caracteriza para que le hayan puesto ese nombre. Son cosas separadas. Él decidió que cierto ser vivo pertenecía a un reino, a una rama evolutiva, a una clase de animales, a un orden dentro de esa clase, y así fue subdividiendo para ir individualizando hasta llegar a lo que es el animal, y darle por fin un nombre científico que está constituido por su género y su especie. Perfecto. Independientemente de esto, la familia Canidae, toda ella se caracteriza por esa dentición especializada para la vida carnívora, por unos hocicos bastante alargados que le permiten albergar una gran cantidad de dientes. Por ejemplo, los perros tienen 42 piezas dentarias, una gran nariz, porque parte de su evolución fue el desarrollo de un excelente olfato para olfatear, rastrear y perseguir a su presa. Miembros largos, con huesos largos, musculaturas largas, cola larga también, que les permite el balance y el equilibrio durante la carrera y durante la matanza, porque la familia Canidae se caracteriza, todos estos animales que te menciono se caracterizan por perseguir a la presa. La persiguen durante mucho tiempo, prácticamente la matan de cansancio hasta que la presa rendida cae, y entonces ya la empiezan a matar y por supuesto a devorar. Entonces todas estas características son las que distinguen a la familia Canidae: coyotes, lobos, chacales y perros. Y bueno, ese podría decirse que fue uno de los aspectos que le favoreció al hombre y al mismo lobo, o no sé si al lobo o allá al perro doméstico, porque tú dices que cazaban y esto ellos lo utilizaran para que ayudaran a conseguir alimento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, todas esas características que te menciono, su gran capacidad craneana, su inteligencia, la capacidad de todos estos animales de cazar en grupo, es decir, en manada, se dice que son gremiales porque viven en grupo. Por supuesto que todo esto favoreció su sobrevivencia como especie, si no, no hubieran llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero como también bien dices, al asociarse con el hombre aprovechó estas características para ser un más exitoso cazador.
El hombre prehistórico, hasta hace en realidad muy poco tiempo, se alimentó de lo que recolectaba en el campo, en lo que se refiere a vegetales, y complementaba sus dietas con proteína de origen animal, es decir, con masas musculares y con vísceras de los animales que cazaba. Y te digo que hasta hace muy poco tiempo, porque apenas hace 10.500 años domesticó a la oveja, que fue el segundo animal que se domesticó, y de ahí seguirían la cabra, el cerdo, la vaca y todos los animales que tenemos domésticos hoy en día. Así que durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, el Homo sapiens, que es a la especie a la que pertenecemos, comió carne proveniente de la cacería. Cuando se asoció con los lobos, que después se convertirían en perros, por supuesto que ambas especies obtuvieron beneficios mutuos, porque como ambas eran gremiales, ambas cazaban y ambas iban a cazar exactamente a los mismos animales, caballos salvajes, cabras salvajes, ovejas salvajes, bisontes europeos, uros, que eran los ancestros de nuestras vacas actuales. Al asociarse en la cacería, se beneficiaban mutuamente. El perro le prestaba sus supersentidos a los cazadores antiguos. Podía localizar el rastro de una presa, perseguirla, acosarla, acorralarla y ayudarle al hombre a matarla. Los perros o los lobos que se estaban convirtiendo en perros con sus colmillos, por supuesto, y los seres humanos con sus lanzas. Entonces mataban a los animales, el hombre los destazaba y por supuesto le daba las sobras a esos perros, a esos seres que le habían ayudado a cazar, y así las dos especies sobrevivían y por supuesto se beneficiaban mutuamente. Y esto gracias al instinto del lobo. Sí, gracias a sus instintos y por supuesto a su comportamiento natural. Pero mientras todo esto estaba sucediendo, ese lobo ya se estaba convirtiendo en perro. Hasta que hace unos 20 o 22 mil años surgen los perros, tal y como los conocemos hoy en día. Dejaron de ser perros lobos, lobos perros, para convertirse en perros propiamente dichos. O sea que, como tú lo dices, fue un largo proceso. Y por esto de que fue un largo proceso, no sé cómo podría decirlo así. Yo tenía un hombre mitad perro, mitad lobo si hubiera vivido en la época prehispánica. Sí, prehistórica. Ah, prehistórica, ¿verdad? Así es. Ah, ok, perfecto. Pero si hubiéramos vivido hace 22 mil años, ya eran perros. Ya eran perros, ok, perfecto. ¿Y qué otros factores son los que están involucrados que hizo que el hombre se llevara bien con el perro? Con el lobo. El principal, bueno, ya hablemos de perros, ya dijimos cómo se convirtió en perro. El principal era precisamente el que le ayudaba a obtener su alimento principal, que era la carne, como te digo, las masas musculares y las vísceras de los animales que cazaban juntos. Ese era el principal motivo. Pero era tan importante, tan primordial esta actividad, que el perro se fue haciendo indispensable para los seres humanos. Era muy difícil que un ser humano cazara ya sin sus perros, tenía que ser ayudado por ellos para esta actividad de sobrevivencia pura, ¿no? Y aparte, pero llegó a ser tan indispensable el perro para esta función que el hombre empezó a hacerse amigo de él. Se dio cuenta que el perro, por sus características naturales, también era muy territorial. Entonces, si el hombre conservaba cerca de sí a sus perros, los perros defendían su campamento o su cueva. Recordemos que eran recolectores, cazadores nada más y se movían, pero bueno, sus campamentos temporales eran protegidos por los perros en contra de seres extraños, de otros seres humanos extraños, o de animales feroces que a veces se acercaban a estos campamentos queriendo matar a una persona, un niño, un anciano, no sé. Entonces los perros salían a defender ese territorio y a defender a su manada humana, porque los perros se identificaron a tal grado con los seres humanos que los reconocieron como miembros de su manada, ¿no? Entonces los defendían. Al mismo tiempo, cuando estas personas, pues no sé, iban a hacer algunas actividades, por ejemplo, los hombres adultos, los perros se quedaban a cuidar a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Cuando no había nadie en el campamento, los perros se quedaban a cuidar las herramientas, las armas que eran primordiales para la sobrevivencia de esas personas en aquellos tiempos tan antiguos y por supuesto tan difíciles. Recordemos que nuestros ancestros vivieron la última de las glaciaciones de la Tierra, la cual comienza hace 42 mil años y concluye hace apenas unos 12.500 años, allá por el 11.000 antes de Cristo, hace unos 13.000 años. Y ese fue un periodo difícil para que el hombre sobreviviera. Si no hubiera sido por los perros, que le ayudaban a todo esto que te platico,
quién sabe si, si hubiéramos sobrevivido como especie. Y mencionaste algo muy importante, aparte de todo lo que les ayudaban los lobos al ser humano, también mencionabas en tu documento que eran como una alarma, ¿no?, para el ser humano, porque venía alguien a atacarlos, ya sea ancianos o niños, y ellos les avisaban. Y otra cosa, tú dijiste que ellos se han acostumbrado a nosotros y nosotros a los animales. Lamentablemente hoy en día nosotros domesticamos al perro, pero no lo cuidamos, entonces también eso es como un factor lamentable, ¿no?, de que ellos ya se acostumbraron a nosotros y por tal ya no pueden ser tan independientes. Yo creo que muchos perros sí podrían ser independientes y sobrevivir sin los seres humanos sin ningún problema. Sin embargo, han surgido razas que han sido tan modificadas estructuralmente que a esas razas tan deformadas en su anatomía sí les podría ser difícil sobrevivir, pero yo creo que la mayoría de los perros hoy en día podrían sobrevivir sin los seres humanos. Pero tú has dicho algo importante, en algún momento los seres humanos olvidamos todos estos beneficios que nos han brindado los perros, y más, si hablamos a través de la historia, bueno, yo siempre he dicho que junto a las huellas del hombre están las huellas del perro porque nos han ayudado a desarrollarnos culturalmente, por supuesto como especie, en fin. Entonces tenemos mucho que agradecerles, pero en algún momento lo olvidamos. Hasta hace muy poco tiempo las culturas antiguas adoraban a tal grado o estaban conscientes de todo lo que le debían al perro, que incluso los involucraron con sus dioses y en sus creencias místicas, formaban parte de su mitología, pero en algún momento de la edad moderna olvidamos esto. Y entonces tenemos sobrepoblación de perros que no son atendidos ni siquiera en sus necesidades básicas como la alimentación o la medicina preventiva, y los pobres en la calle mueren de hambre o sufren accidentes o son apaleados o atormentados por la gente, pues no sé cómo llamarlo, pues la gente que no los quiere o la gente que no sabe todas estas cosas que le debemos a los perros. Entonces sí, hemos sido una especie que nos hemos beneficiado de los perros y al mismo tiempo les hemos dado en muchas ocasiones un mal pago por todo lo que nos ayudaron, abandonándolos o no preocupándonos de ellos o dejando que se reproduzcan indiscriminadamente con todos los problemas que esto implica para ellos y también para nosotros los seres humanos, pues la sobrepoblación canina pues también nos afecta de muchas formas, ¿no? Transmisión de enfermedades, en fin. Gracias a la evolución del perro, del lobo, para que evolucionara en un perro, ¿cómo fue esto de que se va heredando genéticamente todo el comportamiento y su fisionomía? Porque eso sí se me hace muy extraño. Yo pensé que el perro ya había nacido, o sea, dije, pues el perro ya nació, pero no, resulta que es una evolución que desciende del lobo. Entonces, ¿cómo es posible que tenga modificaciones genéticas y que asimismo sean hereditarias? Claro, recordemos que este fenómeno de evolución es todo todos los seres vivos evolucionan. Y la evolución es que estos seres vivos van mutando. Algunas mutaciones son nefastas para la especie y esos individuos se mueren, y solamente las mutaciones que son favorables para la sobrevivencia de la especie se van perpetuando. Exactamente lo mismo pasó con el lobo para transformarse en perro. Ahora, en la más remota antigüedad, los lobos que se asociaron a los seres humanos fueron aquellos que tenían la capacidad de sentir menos estrés ante la presencia humana. Aquellos lobos que sentían menos miedo de estar ante los humanos eran los que se beneficiaban más, eran los que podían acercarse a los grupos humanos y de vez en cuando aprovechar los restos de alimentos que ellos habían dejado. Tanto los lobos como los perros son especies que, a pesar de ser carnívoras, pueden comer alimentos vegetales sin ningún problema y nutrirse de ellos. Así que lo que abandonara el hombre era aprovechado por los lobos. Incluso si el hombre abandonaba huesos, llegaban los lobos y con sus poderosas muelas rompían los huesos y obtenían la médula que es rica en nutrientes.
Entonces, a través de miles de años, los lobos que sentían menos estrés ante los seres humanos, los lobos que podían sentir menos miedo ante los seres humanos, Sí. fueron los que se aprovecharon de estos beneficios. Y poco a poco heredaron ese comportamiento a sus descendientes, pues ese comportamiento, esa capacidad de sentir menos miedo, menos estrés, se quedó implícita en algunos de sus genes. Y así los lobos, ¿cómo se podría decir? Cada vez más mansos fueron los que pudieron aprovechar mejor su contacto con los seres humanos. Pero esa mansedumbre Sí. se quedó implícita en ciertos genes que también tenían que ver con situaciones anatómicas. Hace miles de años, los lobos que se empezaron a transformar en perros, Sí. su cráneo cambió. Se hicieron ligeramente más chatos, ligeramente más pequeños, pues sus huesos largos empezaron a cortarse y a engrosarse. Y seguramente sus colas han de verse empezado a tener modificaciones, el color de su piel, la posición de las orejas, en fin. Entonces, en resumen, el cambio de comportamiento de esos animales se quedó implícito en los genes y esos genes también modificaron la estructura de estos animales. Eso sí es raro. Poco a poco se fueron transformando en perros. Seguramente el primer perro que existió, o los primeros perros que existieron, eran muy parecidos al lobo. Imagínate la cabeza de un lobo, su hocico ligeramente alargado, sus labios bien apretados a los dientes, sus orejas triangulares y bien erectas. Sí. Pero estos perros antiguos seguramente eran peludos porque vivieron la última de las glaciaciones y necesitaban ese pelaje para protegerse. Y aunque los lobos son regularmente peludos, no tan peludos como los perros antiguos o como algunas razas de perros que tenemos hoy en día. Y otra cosa que seguramente ha de haber aparecido en los perros antiguos era la cola enroscada, cosa que no aparece en los lobos. Otra cosa que seguramente ha de haber aparecido eran manchas blancas en el pelaje, cosa que no aparece tampoco en los lobos. Entonces, ese cambio en comportamiento, esa mansedumbre y lo que acabaría en domesticidad, hizo que cambiara anatómicamente el perro, morfológicamente. Y una vez que el perro surge como tal, empieza también a sufrir mutaciones por distintas variaciones por distintos factores que llevarán a esta especie, al perro doméstico, a conformar más de 400 razas de perros que existen hoy en día, todas ellas diferentes. Hay gigantes como el mastín tibetano, que puede llegar a pesar más de 100 kilos, diminutos como el chihuahueño, que puede pesar medio kilo, animales pelones como el xoloescuintle, o animales peludísimos como el afgano, animales esbeltos, estilizados, elegantes como los galgos, o animales francamente, no sé cómo decirlo, anatómicamente muy transformados a tal grado que tenemos, como te decía hace un rato, animales que ni siquiera podrían sobrevivir o que casi es seguro que no podrían sobrevivir por sí mismos, como los bulldog, que están muy, muy deformados en su anatomía como para poder sobrevivir por sí mismos. Entonces, esta gran variabilidad de formas dentro de la especie es fascinante, porque yo creo que ninguna otra especie tiene tantas distintas morfologías y por lo tanto tantas distintas razas como lo tienen los perros domésticos. Ok, pues sí me dejó impresionada con esto de los animales. Ahora, ¿qué factores intervinieron para que surgieran todos estos cambios? Sí. Uno de ellos, el aislamiento geográfico. Desde la antigüedad seguramente hubo perros que se quedaron aislados en ciertas partes del mundo y se adaptaron perfectamente bien a ese nicho ecológico, y como estaban aislados del resto del mundo, pues nunca cambiaron, y hasta la fecha han llegado razas como el Pomerania, que tienen 20,000 años de antigüedad y que no han cambiado prácticamente nada. De ahí derivan muchas otras razas de ese mismo tipo, ¿no? Del Pomerania, el Malamute de Alaska, el Husky siberiano, el Samoyedo, en fin, son de ese mismo tipo. Por otro lado, tal vez dos de estos animales o dos de estas razas antiguas tuvieron en algún momento contacto, se aparearon y dieron como resultado una tercera raza, un animal que no era parecido ni a su padre ni a su madre, pero que al hombre le gustó y siguió fomentando las características o permitió que esos animales se siguieran reproduciendo porque le gustaron las características de este tercer tipo de perro, ¿no? Sí. De esta nueva raza. Otro factor era que el hombre
notaba que ciertos animales, por ejemplo los más esbeltos, eran mucho más rápidos para perseguir y alcanzar a la presa y matarla. Algunos eran mucho más grandes y fuertes como para perseguir, como para acosar y también matar a piezas feroces como podría ser un jabalí europeo o un oso, que son pues animales muy fieros, ¿no? Otros, conforme el hombre fue también evolucionando, fue avanzando, se fue desarrollando, descubrió la ganadería, domesticó, como te decía, a la primera a la oveja, a la cabra, al cerdo, a la vaca. También ha de haber notado cuáles eran los animales más apropiados para proteger ese ganado. Cuando el hombre domestica otros animales, el perro ya reconocía a su grupo humano como miembros de su manada. Y cuando el hombre introduce a las ovejas, pues también empieza a reconocer a las ovejas como parte de su manada y las protege en contra de depredadores, leones, leopardos, osos, lobos, en fin. Y el hombre tuvo que escoger también a los animales más grandes y más adecuados para proteger ese ganado, para que siguieran protegiéndolo hasta la fecha. Hay razas guardadoras de rebaño, el gigante de los Pirineos, el Agbash, el Cubas, el Commodore, el mastín español, en fin. Así el hombre fue fomentando ciertos rasgos de acuerdo a la función a la que tenía destinados a sus perros, a distintas funciones. Y por otro lado, también en el perro, igual que en todas otras especies, surgen defectos genéticos. Una cosa que al hombre le llamó la atención desde antiguo es que algunos perros aparecían con los miembros exageradamente cortos. Y esto le pareció chistosísimo, interesante, diferente, curioso, y lo siguió creando hasta la fecha. Tenemos razas que sufren un defecto que se llama acondroplasia, una especie de enanismo, y estos perros tienen los miembros exageradamente cortos. Por ejemplo, el Dachshund, al que regularmente llamamos salchicha, el Basset Hound, y muchas razas, muchas otras razas, como por ejemplo el Dandy Diamond Terrier, no sé, muchas razas, que tienen exageradamente los miembros cortos. Esto al principio fue curioso, pero después fue útil, porque muchos de estos animales fueron destinados a cazar a otros animales que viven debajo de la tierra. Ratones, ratas, serpientes, zorras, tejones, topos, en fin. Y estos animales con sus cuerpos largos y sus miembros exageradamente cortos podían introducirse a través de los túneles a los cubiles de esas alimañas, matarlas allá adentro y sacarlas muertas. El hombre le interesaba matar a esos animales tal vez por la piel de las zorras es valiosísima y calientita, o porque esos animales ponían en peligro sus cosechas o sus siembras o a sus gallinas. Entonces, entrenaba a estos perros y aprovechaba estos perros exageradamente chaparritos para poderse meter y matar a esos animales que perjudicaban a los seres humanos. Muchas razas de terriers tienen precisamente esta característica, el Scottish Terrier, el Dandy Diamond Terrier, el West Highland White Terrier, todos estos tienen miembros muy cortitos para poder llevar a cabo esta función de la mejor manera posible. O le llamó la atención los perros pelones. En algún momento, por ejemplo, nuestro Xoloscuintle. Nuestros xolos, los primeros perros pelones en México han de haber aparecido allá por el siglo III, siglo III de nuestra era. Un perro pelón es una anomalía genética, pero al hombre le gustó. Se le pareció también algo muy curioso y lo seguimos creando desde hace más de 1700 años hasta la fecha. Sigue habiendo, por supuesto, Xolo, que es una raza pelona, una de muchas. El perro orquídea flor de luna, el alco peruano, el yagua, el pila, el crestón chino. Todas estas razas pelonas han sido creadas como una curiosidad, ¿no? Más que como para llevar a cabo una función en específico. Como te decía también hace un rato, el hombre los empezó a asociar con sus dioses, a los perros. El caso del Xolo en México es especial, porque lo asociaron con el dios Xolotl, que era el dios de los perros y el dios de las cosas monstruosas, y de las cosas raras, como puede ser un perro pelón. Y por último, yo creo que al hombre también le pareció, o se dio cuenta, que con la gran diversificación que tienen los perros, con tantas características que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, también él se dio cuenta que tendían a miniaturizarse algunos animales. Esto le gustó y
seleccionó a los animales cada vez más pequeños para obtener razas diminutas. Hoy tenemos un montón de perros miniaturas que como máximo tienen 25 centímetros de alzada, es decir, 25 centímetros desde el piso a la cruz del animal. Entonces tenemos al chihuahueño, al Affenpinscher, al grifón de Bruselas, al maltés, al poodle de juguete, un montón de razas que en verdad son diminutas. El perro más pequeño del mundo es nuestro chihuahueño, una raza mexicana, y tienen medio kilo de peso. Bueno, muchos ejemplares, medio kilo de peso y menos de 25 centímetros de alzada. Perfecto. Pues qué tema tan interesante esto de el vínculo de entre el hombre y el perro. Y así que, bueno, vamos a seguir ampliando este tema, pero antes voy a mandar saludos a la Escuela Secundaria Técnica 69 71 116, la Técnica 21 78 50, la técnica 10, 17, 18, 41, 65, la técnica 7, la 73, la 95, la 98, 53, 68, 94, 105, 66 y 64, y las que se siguen conectando conforme va avanzando este programa. Y bueno, no se despeguen, vamos con un corte comercial y enseguida volvemos. Tu programa Mascota TV. Queremos contarles nuestra historia, su historia, la de un México donde los menos favorecidos no tenían acceso a la educación. Y como toda gran hazaña de la humanidad, esta historia comienza con un sueño. Yo también tuve un sueño, que un día para todos los mexicanos la enseñanza media sea obligatoria y gratuita, como ahora es la enseñanza primaria, y ese milagro lo podrá hacer, ese milagro lo podrá hacer la educación transmitida a través de la televisión. Fue en los años 60, cuando un nuevo modelo pedagógico impulsado por el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes permitiría llevar la educación secundaria a todos los mexicanos en cualquier lugar por más distante y difícil fuera su acceso. El 5 de septiembre de 1966, la telesecundaria tuvo sus primeras pruebas por circuito cerrado, a través de una clase televisada. Esta iniciativa de llevar la educación secundaria a las zonas rurales fue inscrita en el Sistema Educativo Nacional como una modalidad oficial de estudios. La televisión ya no era solo un asunto comercial. Servir a la patria, a los mexicanos, era ya una realidad. Los años corrían, los nombres cambiaban y nuestras funciones se incrementaban. La Dirección General de Educación Audiovisual se convertía en la Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales, desarrollando no solo los programas educativos y culturales, sino encargándose de su transmisión y distribución a lo largo de todo el país. Con la puesta en órbita del primer satélite mexicano, la transmisión satelital llevaría a la telesecundaria a cada escuela, sin importar el clima o la distancia. Fue así como la Dirección General de Televisión Educativa administraría, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a la recién creada red satelital EduSat, ampliando la cobertura de la educación a distancia a través de los canales que la conforman. A finales de 2011, Televisión Educativa inició un proceso de renovación en sus contenidos, dando prioridad a la producción de nuevos programas para telesecundaria, TV Docencia, el canal Aprende, así como el lanzamiento de Ingenio TV a través de televisión digital abierta, con el objeto de ofrecer la transmisión de programas educativos que aumenten el interés de los espectadores con contenidos entretenidos, dinámicos e inteligentes. Debemos construir un mejor presente para que los niños y los jóvenes tengan lo necesario para enfrentar el mundo globalizado y competitivo de hoy. ¿Cómo lograrlo? Apoyando a los alumnos, al televidente, con programas realizados en formatos, géneros y tonos diversos que provoquen en ellos el desarrollo de competencias y habilidades indispensables para su futuro. Con el regreso de la telesecundaria a la televisión abierta, a través de Ingenio TV, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, se establece un precedente, al igual que hace 40 años, al llevar la educación de calidad a distancia a todos los mexicanos, a todo el mundo, sin importar su lugar de residencia, aprovechando toda plataforma tecnológica disponible. Y sí, todo puede empezar con un sueño. Televisión educativa. Queremos contarles nuestra historia.
Muy bien, pues ya regresamos a Mascota TV y estamos hablando de ese tema tan interesante, del vínculo entre el hombre y el perro doméstico, cómo fue evolucionando este gran animal que sin duda para nosotros es muy importante a lo largo de nuestra historia. Así que vamos a seguir desglosando este tema y vamos con la Escuela Secundaria Técnica 98 que nos pregunta, no cabe duda que el perro ha sido el amigo del hombre desde hace milenios. ¿Qué aportes tiene documentados? Yo siento que la pregunta es, ¿qué seguro que está documentado en lo que nos hayan aportado los animales a nosotros, los perros a nosotros? Bueno, desde el punto de todo lo que hemos platicado, o buena parte de lo que está hemos platicado, se puede inferir por los hallazgos paleontológicos, arqueozoológicos, sí, que llevan a cabo los expertos. Documentado, así como documentos. Recordemos que la escritura se aparece hasta el cuarto milenio antes de Cristo, sí, cuando se empiezan a desarrollar el germen de lo que después serían las grandes civilizaciones. Y actualmente hay una pugna entre los científicos tratando de llegar a un acuerdo sobre dónde surge la escritura. Unos sí dicen que en Mesopotamia, en la antigua Sumeria, el valle del Tigris y del Éufrates, la media luna fértil del Medio Oriente, y otros dicen que en Egipto, porque se han encontrado unas pequeñas placas de marfil en una tumba de un gobernante del Egipto predinástico, no del Egipto faraónico que estamos acostumbrados a ver en los libros, en las películas, en los museos, sino del Egipto predinástico, y que seguramente marcan el inicio de una escritura primitiva en este punto. Entonces todavía no están de acuerdo si fue en Sumeria o en Egipto, pero sí en el 4000 antes de Cristo. Para ese momento el perro ya llevaba más de 16,000 años de doméstico, pero hacia atrás no hay documentos porque nadie escribía. A partir del cuarto milenio antes de Cristo es cuando se empieza a reportar. Y precisamente recuerdo del Egipto predinástico una pieza en marfil de hipopótamo que se llama el cuchillo de Jebel al-Arak, en donde está plasmada una cacería de gacelas. El colmillo está labrado, está plasmada una cacería de gacelas y los perros que están participando en la cacería traen collar. Entonces, aunque no sea un documento escrito, podríamos inferir que esas personas ya utilizaban o que seguían utilizando los perros para la cacería y que estos eran perfectamente domésticos porque traían sus collares. Después de ese momento, ya en el Egipto faraónico y durante todo el transcurso de las culturas que se desarrollaron desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta la fecha en la media luna fértil, allí en el Medio Oriente, sí se han encontrado documentos que hablan de los perros, de la asociación con los seres humanos, de la utilidad que le brindaban a estas personas y de la asociación de estos animales con las mitologías, por supuesto con los mitos que constituyen las mitologías de todos estos pueblos y con su historia, ¿no? Con su historia propiamente dicha. Entonces sí se han encontrado documentos al respecto. Recuerdo algo muy, muy palpable, recordemos el Código de Hammurabi. Se redactó allá por a principios del tercer milenio antes de Cristo, allá entre el 2000 y 2200 antes de Cristo. El Código de Hammurabi es el compendio de códigos mucho más antiguos, pero este es el más famoso porque fue fuertemente difundido por todo el imperio que en aquel momento ocupaban los babilonios. Ahí hay leyes protectoras para los perros, porque ya eran tan importantes y tan relacionados con sus dioses, que se dice que uno no debe maltratar a un perro bajo X penas, que uno no debe matar a un perro bajo también X castigos. Entonces ese podría ser un documento escrito que habla sobre estos animales. Independientemente de eso, te digo que los perros se asociaron con los dioses. Una de las más importantes fue la diosa Gula, que era la diosa de la medicina, allá en la Mesopotamia, para distintas culturas que se desarrollaron a través del tiempo, y esta diosa siempre era representada acompañada de un perro, y en los textos que acompañan a las representaciones de esta diosa con su perro, están mencionados estos animales. Ya no digamos tiempo después, o algunos siglos después, durante la civilización griega, por ejemplo, pues cuántos mitos no han llegado a nosotros escritos
no han llegado, de aquel entonces, han llegado a nosotros, cuántos documentos no han llegado a nosotros que habla de los perros. El cancerbero, por ejemplo, el perro de 3 cabezas que cuidaba las puertas del infierno para que los muertos no salieran y los vivos no entraran. Estos mitos, por ejemplo, de Orión, un famoso cazador que andaba acompañado de su jauría y que se jactaba de ser mejor cazador que los dioses, y los dioses lo castigaron. Los dioses le mandaron a una bestia terrorífica que lo mató. Esa bestia terrorífica era casi invisible, silenciosa. Orión no la vio venir, llegó y lo mató. Esa bestia era el escorpión. Los dioses crearon a Escorpión para que matara a este cazador que se jactaba de ser mejor que los dioses, ¿no? Sí. Pero como dice el mito, que estaba enamorado de ella, Afrodita, hija de Zeus, ella le suplicó a su padre que lo mandara al cielo para por lo menos verlo todas las noches. Entonces, Orión fue mandado a los cielos, por eso hoy tenemos una constelación que se llama Orión, y su perro favorito, llamado Sirio, estaba inconsolable por haber perdido a su dueño. Así que los dioses, al ver la tristeza del perro, también lo mandaron al cielo. Y hoy en día tenemos la estrella más hermosa y más brillante que se ve en los cielos, se llama precisamente Sirio, en honor a aquel perro que perteneció a este cazador que te platico. Hasta la fecha se sigue conociendo como Sirio y se supone que es el perro de Orión. Sirio tenía un hermano que se llamaba Procyon. También estaba triste de haber perdido al dueño y al hermano. Los dioses también lo mandaron al cielo y hoy tenemos otra estrella que se llama Procyon, que es el hermano del perro Sirio. Sirio forma parte de la constelación del Can Mayor. Procyon forma parte de la constelación del Can Menor. Y así podría platicar de un montón de cosas que están en los mitos y en los relatos antiguos, ahí sí perfectamente documentados, como lo que pregunta el compañero, ¿no? Sí, perfecto. Pues ahí está más clara la respuesta de la Escuela Secundaria Técnica 98. Y también la pregunta 64 nos menciona que poco a poco se está trabajando en los derechos de los animales. De la técnica 73, el cruzar diferentes razas para dar surgimiento a una nueva, ¿qué beneficios deja o qué perjudica? ¿En qué perjudica? No lo sabemos, podría ser una cosa o la otra. Por supuesto que a lo largo de la historia han surgido razas resultado de la cruza de 2, 3 o más razas puras. Sí. Por ejemplo, hoy en día tenemos al famoso Doberman, una raza especializada en la guardia y protección. Este es resultado de las cruzas de una raza que se llama Greyhound, sí, que es el galgo inglés, otra raza que se llama Manchester Terrier y otra raza que se llama Pinscher. Estas 3 razas conformaron principalmente, a lo mejor intervinieron otras, pero estas 3 principales intervinieron para la formación de este Doberman. El Bull Mastiff es resultado de las cruzas entre Bulldog inglés y Mastín inglés, dando como resultado también un excelente guardián. El Fila brasileño es resultado de las cruzas de Bloodhound, un sabueso con el mejor olfato que existe en el mundo de los perros, y el Mastín inglés, que es corpulento y por supuesto feroz. Entonces a veces nos da como resultado cosas maravillosas como las que te menciono, pero en algunas otras ocasiones el resultado no es el esperado por los creadores. Entonces, por supuesto, se obtienen tal vez algunas generaciones de este nuevo intento de raza y después se desechan porque no cumplieron satisfactoriamente las expectativas de esos creadores. Entonces podríamos obtener las dos cosas. Al cruzar 2 razas, sí, poder obtener una tercera raza muy funcional y con las características idóneas para que lleve a cabo una tarea, una función, o una nueva raza que pues no sea muy adecuada para eso que fue creada, ¿no? O como te digo, que no cumpla las expectativas de los dueños, de los creadores. Entonces podemos tener las dos situaciones. A lo largo de la historia han surgido, como te digo, pues varias razas así, cruzando a razas puras. Otras se han mantenido puras desde la antigüedad, otras han surgido espontáneamente por todos estos factores que platicábamos, en fin. Y como dice el otro compañero, sí, desde hace tiempo se lucha por los derechos de los animales, no solamente de los perros, sino de todos los animales. Recuerdo hace muchos años un caso en Inglaterra de una persona que se quejaba
de que el canario del vecino ya la tenía harta porque se la pasaba cantando todo el día. Y entonces fueron a juicio y el canario ganó. Tenía derecho a cantar todo lo que se le viniera en gana, ¿no? Pero ojalá que así fuera en todas partes del mundo. En algunos países esto de los derechos de los animales está muy avanzado. En otros países, desgraciadamente, todavía falta mucho por andar hacia ese camino. Pero si nosotros recordamos que somos los domesticadores de los animales, o en el peor de los casos, los que los tenemos cautivos en circos y en zoológicos y en todas estas cosas. Nosotros, por lo tanto, somos responsables de esos animales. Y si estamos recibiendo tantos beneficios de los perros, pues tantas cosas, su amistad y su apoyo, y ahorita te platico de las funciones que llevan a cabo, de los animales de producción, vacas y cerdos y cabras, pues bueno, de ellos recibimos crema y leche y queso y piel y pelo y lana y cuero y por supuesto carne para alimentarnos, huevo, pluma. A veces las plumas son muy valiosas porque se destinan a distintas cosas, a distintos fines. Bueno, si estamos recibiendo tantos beneficios de estos animales o simplemente de ir a recrear nuestra vista con esos animales maravillosos en los zoológicos, somos responsables de ellos y debemos mantenerlos en el mayor bienestar posible, darles el alimento que requieren, brindarles la medicina preventiva, el espacio necesario para que se desarrollen bien. Pues claro que tenemos que avanzar mucho al respecto, pero cada que pensemos en esto, nos daremos cuenta de lo mucho que le debemos a los animales y yo creo que lo mínimo que debemos de hacer es corresponderles manteniéndolos en el mayor bienestar posible, ¿no? Entonces nos falta, pero vamos hacia mayores derechos o mayor reconocimiento de los derechos de los animales. Ahora, ¿qué funciones? Te mencionaba las funciones del perro. Ya vimos desde la más remota antigüedad, cazador. En muchos países del mundo la cacería se ha quedado como una actividad de las clases, ¿cómo se podría decir?, con más dinero, ¿no? Los nobles de ciertos países, los ricos de ciertos países salen de cacería con sus hermosos caballos, con sus uniformes y acompañados de distintas razas de perros especializadas en distinto tipo de cacería. Aunque parezca una actividad un poco, pues sí, por un lado cruel y por otro lado, pues sí, de esa clase de personas, sí, como te digo, ricas o de la nobleza, gracias a ellos se conservan muchas razas de perros antiguas. Muchas razas que fueron creadas específicamente para cazar osos, específicamente para cazar jabalíes, específicamente para cazar zorras o nutrias o lo que sea. Tenemos una raza, el Otterhound, cazador de nutrias, el Elkhound, cazador de alces, el Deerhound, cazador de venados, el Foxhound, cazador de zorras. Sí. Hay razas específicas para todos estos animales. Gracias a estas personas no se extinguen, sino hace siglos que ya, si no se dedicaran a cazar esas cosas, estas razas ya hubieran desaparecido. Pero en otras partes del mundo la cacería sigue siendo de sobrevivencia. Algunas etnias de África, algunos aborígenes de Australia, algunas etnias de Sudamérica, si no fuera por sus perros, se las verían muy difíciles, se verían en una situación muy difícil para alimentarse, para complementar sus dietas con proteína de origen animal. Entonces, cazador desde la antigüedad hasta la fecha. Compañero, nuestro mejor y más antiguo amigo, eso que ni qué. Guardián, así como cuidaba las cuevas y los campamentos antiguos, sigue cuidando nuestras propiedades, nuestras casas, las fábricas, los ranchos, en fin. Guardador de rebaños, así como protegía en la antigüedad aquellas primeras ovejas y cabras domesticadas en algunas partes del mundo, por ejemplo, las montañas del Atlas en el norte de África, los Cárpatos en Europa Oriental, los Alpes, el Cáucaso. Hay razas especializadas en seguir protegiendo a los rebaños en contra de depredadores y en contra de ladrones. También los perros pastores. Cuando también el hombre domesticó al resto de los animales, aprovechó algunas cualidades de los perros para sacar al rebaño del corral, meterlo al corral, hacer que crucen un río, dividir al rebaño en dos, aislar a un solo animal que me interesa del rebaño porque o ya lo quiero matar o lo quiero vacunar o lo quiero curar de alguna herida y le ordeno a los perros que me lo separen. El pastoreo se sigue llevando a cabo hoy en día. Hay lugares como Australia
cuya economía se vendría al suelo si no fuera por sus perros pastores que les ayudan a pastorear a millones de cabezas de ovejas, a millones de cabezas de ganado. Entonces, los perros, cuando se desarrollan las grandes culturas de la antigüedad, los perros más grandes son aprovechados como guerreros para el ataque de los enemigos, perros de guerra. Se siguen utilizando perros en los ejércitos, en la policía, perros antimotines, en fin. Con sus excelentes olfatos, aparte de ayudarnos en algunos lugares a seguir olfateando a las presas, en las fronteras, en los aeropuertos, en las terminales de autobuses o de ferrocarril, nos ayudan a detectar biológicos, papel moneda, explosivos, fármacos, drogas, en fin. Otros trabajos que han ido surgiendo. Perros de salvamento. El pastor alemán es especializado en el salvamento en la montaña y durante los problemas que tienen las personas cuando se ven inmersos en una avalancha, en una tormenta, ¿no? El Terranova, un perro especialista en salvar a las personas que se están ahogando. Y así han entrenado a muchas otras razas de perros para ir a rescatar a personas en ataques terroristas, en catástrofes como, ¿cómo se llama esto? Terremotos, a personas que se pierden en las cuevas, en los bosques. Los perros las ayudan a encontrarlos vivos todavía para salvarles la vida. Y en el peor de los casos, pues salvar los restos de esas personas, ¿no? Perros guías que prestan sus ojos a personas débiles visuales, perros escuchas que prestan sus oídos a personas débiles auditivas, perros para personas con capacidades diferentes que no pueden valerse totalmente por sí mismas y el perro les ayuda a desempeñarse normalmente en la sociedad moderna. Perros que también pueden detectar la presencia de plagas, por ejemplo, termitas en las casas. Son muy utilizados, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, este tipo de animales, para determinar dónde está el nido de las termitas y poderlas atacar antes de que destruyan la casa. Perros que por alguna razón, no lo sabemos, pueden detectar hasta con 1 hora de anticipación el ataque epiléptico de una persona. No sabemos si todos los perros lo detectan, pero solamente algunos manifiestan el ataque incipiente, o si solamente algunos perros lo detectan y avisan, pero está en estudio toda esa situación. Otros perros que detectan distintos tipos de cáncer tempranamente para que la persona pueda salvar la vida. Perros que son utilizados para distintos tipos de terapia, para personas en los cárceles, en los orfanatos, en los asilos. Y esta terapia, estas visitas que le hacen estos perros a estas personas, psicológicamente les ayudan a sobrellevar su vida de aislamiento, en algunas ocasiones de abandono, o distintas situaciones psicológicas que con la ayuda del perro o del gato, porque también a veces los gatos van a este tipo de situaciones, ellos pueden superar más fácilmente que si no tuvieran la ayuda de estos animales. Y esto no es nuevo. En la antigua Grecia, en la región de Epidauro, en Corinto, había un templo dedicado a Asclepios, que sería conocido por los romanos como Esculapio, que es el dios de la medicina. Asclepios, Esculapio, es el dios de la medicina para los griegos y para los romanos. Y en Epidauro, en Corinto, había un templo dedicado a este dios donde se utilizaban perros para distintos tipos de terapia. Así que esto estamos hablando de hace más de 2000 años. Y se sigue llevando a cabo hoy en día. Entonces tú dime si no le tenemos que agradecer a los perros. Pues claro que tenemos sí. mucho que agradecerles, tenemos que responsabilizarnos de su bienestar y no olvidarnos, insisto, de darles de comer adecuadamente, su medicina preventiva. Yo agregaría a lavarles sus dientes por lo menos 3 veces a la semana. Cuidado, porque para esto tendríamos que enseñarle al perro desde chiquito, desde cachorro, a manipularle el hocico para poderle lavar los dientes. En fin, pues todo lo que requiere el bienestar de uno de estos animales cuando nos han brindado tantas cosas sin pedirnos nada a cambio. En realidad, sin pedirnos nada a cambio. Pues ahí está más claro que el agua para poder fomentar pues el cariño, el cuidado hacia estos animales que desafortunadamente están muy desprotegidos, ya que a veces están las leyes, pero lo malo es de que no las ponemos en práctica. Ahora, Así es. vámonos con la técnica 64. Dice, ¿es cierto que un perro Schnauzer
Schnauzer. Schnauzer, perdón, Schnauzer. ¿Es más propenso a tener cáncer por ese tipo de cruz de que los cruzan? No, de hecho hay otras razas más propensas a distinto tipo de cánceres o de neoplasias. Sí. Una de ellas, muy, muy afectada por este tipo de cosas, es por ejemplo el boxer. Sí. Pero el Schnauzer no es particularmente propenso. Ok. Está en la media de cualquier otra raza. Uno sí muy propenso, insisto, es el boxer. Perfecto. De la técnica 73, ¿qué tan cierto es que jalar a un perro por la cola lo hace bravo? No, lo único que están haciendo es Dañarlo. lastimarlo. Pueden luxar las vértebras de la cola, Sí. pueden incluso fracturar esas mismas vértebras, quitarle por supuesto funcionalidad a la cola, que en el caso de los perros es muy importante para el balance y para la comunicación. Los movimientos y la posición de la cola forman parte del lenguaje de los perros, del lenguaje corporal de los perros. En ningún caso se le debe jalar la cola a un perro. Eso pues, es una barbaridad, eso no debe de ser. Y por supuesto que no se van a hacer más bravos si les jalan la cola. Dice, pues ahí está aclarada la respuesta para la técnica 73. Esta también es muy buena pregunta. La técnica 73, ¿la domesticación y adaptación es lo mismo? Yo lo quería relacionar con esto. ¿Qué diferencia hay entre un vínculo y una domesticación? Porque aquí el tema es la vinculación que hay entre el hombre y el ser humano. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la domesticación y la vinculación? El vínculo puede darse incluso entre los seres humanos y los animales salvajes por alguna situación. Uh-huh. La domesticación es diferente. Un animal salvaje puede vincularse con el ser humano y por lo tanto ser amansado, pero sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos tendrán que volver a ser amansados, nunca nacerán domésticos, porque en esos animales salvajes, por alguna razón no cambió su genética ni su comportamiento y por supuesto ni tampoco su morfología. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos miles de años han pasado desde que el hombre tiene como mascotas a los leones? Y no son domésticos. Tenemos un montón de referencias, por ejemplo, de faraones que tuvieron como mascotas a leones. Tutankamón tuvo un león de mascota. El faraón Ramsés II tuvo un león como mascota. Y así, podríamos hablar de muchos y en otras regiones del mundo, Marajás y Rajás de la India han tenido leones como mascotas y no han nacido nunca domésticos. Hay que volverlos a amansar generación tras generación y siguen siendo igualitos los leones, todos estos que te platico, a los leones salvajes. La domesticación es diferente. Insisto en lo que ya hemos platicado. La domesticación implica un cambio genético y probablemente estructural de los animales que se vinculan con el hombre. Unos nunca se hacen domésticos, a pesar de que se vinculen, a pesar de que haya, por decirlo de alguna forma, entre comillas, amistad. Sí. Otros sí sufren ese proceso para acabar siendo domésticos. Los perros, los primeros, las ovejas, las cabras, los cerdos, las vacas, uno de los últimos, los gatos, por supuesto las gallinas, los patos, todos estos que conocemos como domésticos, sí sufrieron ese cambio. No solamente se vincularon, sino que se domesticaron. Muchos otros se han vinculado y han quedado igualitos que sus ancestros salvajes. Perfecto. De la técnica 78 dice, mencionan que el perro viene del lobo, pero ¿hay algún registro de dónde viene el lobo? Sí, ya platicamos. De acuerdo a los fósiles que se han encontrado, podemos decir que el lobo proviene de un animal extinto que se llamó el Canis eduardi. A su vez, el Canis eduardi proviene de un animal extinto, ya por supuesto mucho más antiguo, que es el Canis davisi. A su vez viene de otro más antiguo, o de otros muchos más antiguos, que eran por ejemplo el Eución, el Mesoción, el Zuncajetanca, y estos a su vez de otro más antiguo que es el Esperoción, y a su vez estos del Miasis, que hablábamos hace rato, de 65 millones de años, y si nos vamos hacia atrás, por supuesto que hay evidencia paleontológica que nos permite remontar el origen de los mamíferos carnívoros y de los mamíferos hasta unos reptiles antiquísimos de 260 millones de años de antigüedad que se llamaban los sinodontos, que por sus características también nos permiten ubicarlos como ancestros de los mamíferos. Los sinodontos, 260 millones de años atrás, tenían ciertas características, evolucionan
hace 210 millones de años dan origen al primer mamífero, el Morganucodon. Ese primer mamífero evoluciona, hace 65 millones de años da origen al miasis. Ese miasis evoluciona, hace 45 millones de años da origen al esperoción. Sí. Y el esperoción, a través de distintas especies que surgieron y se extinguieron, pero que fueron evolucionando, da origen al leptoción hace 12 millones de años. Y por fin a los lobos, a los perros y todo esto en los últimos 1 o 2,5 millones de años. Entonces sí, de todo eso hay registro fósil. Claro que sí. Y por supuesto hay, ¿cómo se dice? Los artículos, los documentos que los científicos han redactado para explicar todo este proceso evolutivo. Pues ahí está la pequeña cadena evolutiva. Larga cadena. Larga cadena evolutiva, pero resumida. Y bueno, también son demasiadas dudas y demasiados comentarios, así que bueno, vamos a mandar saludos a la técnica 120, saludos a la técnica 69, dice la técnica 73, esas nuevas razas son especies de evidencias que el hombre tiende a alterar. De la técnica 10, muchas veces tenemos mascotas y no las cuidamos responsablemente. De la técnica 73, el perro es un animal exactamente muy leal, que es lo que a veces nosotros no tenemos, la lealtad. La técnica 73, nuestros alumnos desean saber qué tan cierto es que al nacer los perros tardan 15 días en abrir los ojos. Alrededor de entre 12 y 15 días en abrir los ojos y en empezar a reaccionar a los estímulos visuales. Okay. ¿Sí? Las primeras casi 2 semanas de vida tienen los ojos cerrados y prácticamente están ciegos. Nacen inmaduros neurológicamente y durante las primeras semanas de vida ellos van mielinizando, ellos van madurando neurológicamente y hasta alrededor de las 2 semanas empiezan a ver, empiezan a oír. Lo que sí nacen es oliendo. Su sistema olfatorio es extraordinario en esta especie y sí nacen oliendo, pero no viendo ni escuchando. O sea que este sentido que tienen más desarrollado, ya lo tienen desde que nacen. Desde que nacen, porque el nervio olfatorio es muy corto, muy grueso y es uno de los primeros que se mielinizan y el bulbo olfatorio de los perros en el cerebro es 4 veces mayor que el de los seres humanos. Así que los cachorritos ya nacen oliendo. Sí. De hecho, detectan la glándula mamaria de la que se alimentan de su madre por el olor y también tienen cierto tacto, cierto termotactismo. Alcanzan a sentir lo calientito de su mamá o de sus hermanos. Pero sí, nacen completamente ciegos y sordos. Hasta después, alrededor de las 2 semanas, es cuando empiezan a recibir estímulos y a reaccionar a esos estímulos auditivos y visuales. Entonces, aclarada la duda para los alumnos de la técnica 73. La técnica 78, la evolución es por selección natural de cada especie. Sí, por supuesto, la evolución tiene que ver con selección natural, adaptación, ecomorfismo, convergencia, divergencia, en fin. Perfecto. Todas esas cosas que nos explicó Darwin. Bien, entonces, de la técnica 69, a menudo se pide a los dueños de los canes que los humanicen. ¿Un perro puede perder su identidad? Bueno. Su identidad de perro no, pero sí en muchas ocasiones. Es difícil hablar de esto porque estamos otra vez humanizándolos. Primero definiríamos qué es identidad, ¿no? Sí, pero sí hay perros que tal vez no se sienten perros. Sí. Porque cuántas veces no un cachorrito es separado de su madre y del resto de la camada y es criado básicamente en el ámbito humano sin tener contacto con el resto de los perros. Si algún día queremos aparear ese animal, que se cruce para obtener nuevos cachorritos, va a ser muy difícil porque él no va a reconocer a su congénere como miembro de la misma especie. Sí. Entonces sí tenemos alteraciones y es un error antropomorfizar a los perros, es decir, atribuirles características humanas. Son muy queridos, deben ser los más queridos, bueno, todos los animales deben ser muy queridos, todos nuestros animales de compañía, pero no son seres humanos chiquitos ni de 4 patas, son perros y hay que respetarlos como tales y evitar el darles esas cualidades humanas, el evitar antropomorfizarlos. Y valorarlos por lo que son. Sí, y valorarlos exactamente por lo que son. No son personitas, son perros. Son perros. Sí. Y entonces de la técnica 5 dice, excelente tema, felicidades, saludos al grupo Primero G. De la técnica 78, esas modificaciones se deben al lugar donde viven y las condiciones ambientales. Sí, es uno de los factores que intervienen en la formación en la perpetuación de estas particularidades, de esas características. De la técnica 73, los perros de miniatura, ¿para qué surgieron? Simplemente para ser compañeros, simplemente para ser animalitos de compañía.
para ser mimados, para ser algo especial, para ser consentidos. Exactamente esos que súper miniaturizaron, solamente para eso, para servir de compañeros. Perfecto. De la técnica 5 dice, muy buena información, enorme, felicidades. De la técnica 73, en México no tenemos tanta consideración y respeto por los animales. Y deberíamos de tenerla porque los perros fueron importantísimos para nuestras culturas prístinas, para las culturas que se desarrollaron en la prehistoria, antes de la llegada de los europeos a nuestro continente en el siglo XVI. Si nosotros hablamos de los mexicas, de los zapotecas, de los toltecas, de los mayas, para todos ellos el perro fue increíblemente importante, sí, no solamente para su vida cotidiana, sino en su ámbito cultural, en sus religiones, en sus mitologías, y lo hemos olvidado. Y desgraciadamente en México sí, estoy de acuerdo, todavía no tenemos mucha conciencia de lo mucho que le debemos al perro y lo que debemos respetarle y procurar su bienestar, pero tenemos que echarle un vistazo a nuestras culturas prístinas, a las culturas antiguas de nuestro país, para darnos cuenta qué importante eran, a ver si tomamos conciencia también y empezamos a brindarle ese respeto y ese, pues sí, respeto a los perros, ¿no? En nuestro territorio, en nuestro México actual. Perfecto. De la técnica 41, dice, todo tipo de perrito es bonito. De la técnica 78, gracias por la gran información. Técnica 42, gran invitado, muy bien preparado. Pues claro, es de la mamá. Bueno, pues bueno, fue para mí muy agradable estar contigo, ya igualmente, que la verdad no tenía ni la más mínima idea de que los perros fueron descendientes de los lobos y muchísima más información que desglosaste en esta hora que ya no es suficiente para, con mucho gusto, para tratar este tema. También estuve muy a gusto. Perfecto, tuvimos aquí al médico veterinario Luis Fernando de Juan Guzmán, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM. Así que no te despegues, ya que vamos a seguir con unos grandes invitados, grandes músicos. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, pues no te despegues. Seguimos aquí en DGESTV, TV Aprendiendo. Así que nos vemos el próximo miércoles.